Buenas tardes, yo soy Elisa Guillén, soy veterinaria y os voy a hablar de cómo podemos trabajar el tema de los parásitos sin utilizar medicamentos ecotóxicos. En primer lugar, voy a hablar de qué son los parásitos, porque muchas veces no están muy claros los conceptos, no sabemos muy bien cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? Y es necesario conocer el problema para poder trabajar. El parasitismo es una relación que se establece entre dos seres vivos en el que uno es el parásito y se aprovecha de otro, que es el hospedador. Normalmente depende de él, ¿vale? Para conocer su ciclo biológico. Normalmente el hospedador no solo no se beneficia, sino que sale perjudicado, ¿no? Y por eso tenemos estos problemas en la producción animal. Aunque entrarían en esta definición, cuando hablamos de parásitos no nos referimos ni a los virus, ni a las bacterias, ni a los hongos, ¿vale? Nos referimos a otro tipo de especies. Algunas características generales de los parásitos son que se especializan en una o en varias especies de huésped, ¿vale? No todos los parásitos parasitan a todas las especies, que tienen un ciclo de vida muy concreto. Cada especie necesita una cierta fase en una cierta especie o unos ciertos hábitats para desarrollarse, y que no todos los parásitos son sensibles a todas las moléculas, ¿vale? Estos son los principales grupos de parásitos internos, ¿vale? Y no voy a hablar de todos, pero voy a comentar que de todos estos, que los cocidios y los piroplasmas son unicelulares, son muy pequeñitos, los nematodos suelen parasitar el hígado de los animales, los nematodos pueden parasitar los pulmones o el sistema digestivo normalmente, y los cestodos, que bueno, en medicina humana los conocemos bien porque las tenias son este tipo de parásitos. De todo esto, la ivermectina, que es el principal antiparasitario del que hemos venido a hablar, solo sirve para tratamiento de los nematodos, ¿vale? Todos los demás, si lo que estamos haciendo es un tratamiento sistemático con ivermectina sin mirar cuáles son los problemas que tenemos, nos lo estamos dejando fuera. Y algunas de estas enfermedades son zoonóticas. Es decir, que aparte del problema que tenemos con los animales, pueden transmitirse a las personas y ser un problema de salud pública. Otros parásitos que conocemos mejor porque se ven con más facilidad son los externos, por ejemplo la sarna, la garrapata, la miasis, que son las ficheras normalmente se les llama, y pulgas y piojos. Por poner un ejemplo, las pulgas y piojos tienen un ciclo de vida que normalmente son más importantes sus infestaciones en invierno, porque los animales están más juntos, pero sobreviven al verano porque sus huevos se quedan en la cama de los animales. Si hacemos un control del ambiente, limpiando la cama, retirando todos esos excrementos y desinfectando en verano, pues nos van a quitar la mayor parte de los problemas, ¿no? Por si alguien está interesado, es muy interesante conocer cuáles son los ciclos de vida de los parásitos para poder tratarlos de una forma muy concreta. Hay una página web que está muy bien explicada y esta, parasitopedia.net, pues cuenta sobre cada especie de parásito, sus ciclos biológicos y también qué medidas podemos tomar para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, la importancia de los parásitos, resumidamente, viene porque pueden provocar pérdidas en la producción, que de hecho en los rumiantes son las principales pérdidas económicas, enfermedades en los animales y también zoonosis en algunos casos. Entonces es un problema para la sanidad animal y para la salud pública. Además, estamos en un contexto en el que cada vez se intensifica más la producción, entonces las enfermedades de colectividad, estas las enfermedades que son contagiosas, pues se están aumentando, y el cambio climático está haciendo que algunas enfermedades parasitarias se desplacen hacia el norte. Y nosotros estamos en un punto en el que muchas enfermedades de zonas cálidas pues se están expandiendo hacia la península, ¿no? Sobre todo las que transmiten los mosquitos, y puede ser que algunas garrapatas también se expandan con este tema del cambio
evitar que sean un problema, pero no vamos a poder eliminarlo. Entonces tenemos que jugar con la inmunidad de los animales para que ellos sean capaces de resistir la carga parasitaria y no les resulte un problema. Y ahora vamos a ver. Entonces, la conclusión de qué son los parásitos es que son un tema muy complejo, porque hay muchas especies con ciclos de vida que son muy diversos, se transmiten cada uno de una manera, además muchas veces tienen hospedadores intermediarios, es decir, que un parásito para poder llegar de un animal a otro no pasa directamente de uno a otro, sino que a lo mejor tiene que pasar por un caracol acuático, en el caso de la fasciola, parásita del hígado, ¿no? O eso es solo un ejemplo, hay un montón. Lo bueno que podemos sacar de esto es que dependen en gran medida del ambiente, y con medidas de control ambiental vamos a poder controlar de una forma importante las cargas parasitarias del ganado. Vale. Pues entonces vamos a tratar de evitar las enfermedades parasitarias sin utilizar medicamentos etotóxicos. ¿Y por qué no debemos utilizar estos medicamentos etotóxicos? Pues porque en el caso de la ganadería extensiva, la sostenibilidad del medio ambiente es lo mismo que la sostenibilidad económica, porque el ganadero que tiene sus animales en el campo, si el campo deja de producir pasto, el animal va a dejar de comer. Y si el animal deja de comer, el ganadero ya no puede ser un ganadero de ganadería extensiva, ¿no? O sea, tenemos que vivir en equilibrio con el medio que nos da de comer y que nos mantiene sanos, además. Y por otro lado, el papel que tienen los pastores como custodios del territorio es muy importante y no se le da el valor que realmente tiene. Y también es importante destacar que la sociedad cada vez demanda más productos que sean de producción sostenible. Entonces, ahí existe una posibilidad de mercado en la que los productores van a poder vender sus productos de una forma diferenciada que les va a resultar rentable. Es la única forma de la que la ganadería extensiva va a poder competir con la ganadería intensiva. Bueno, hablando de los antiparasitarios son moléculas biocidas. Esto quiere decir que son moléculas que matan seres vivos, ¿no? Esto no hay que demonizarlas porque es una herramienta, pero es una herramienta que tenemos que utilizar correctamente. En el caso de la ivermectina, es una lactona macrocíclica que está declarada por la Organización Mundial de la Salud como medicamento esencial. Esto quiere decir que para los seres humanos, para el tratamiento de la parasitosis en los seres humanos, este medicamento es muy importante porque es de amplio espectro, o sea que afecta a un montón de parasitosis diferentes, y además es muy eficaz, muy segura y bastante barata, ¿no? Sin embargo, tiene efectos adversos que son los que ha contado mi compañero sobre el medio ambiente, y además todos los medicamentos que son una molécula biocida producen el desarrollo de resistencia, ¿no? O sea, cuando tú utilizas una molécula para eliminar una población de parásitos en este caso, los pocos que sobreviven probablemente tengan genes que le puedan transmitir a su descendencia que les permiten sobrevivir al efecto de ese tóxico. Entonces, si estamos utilizando continuamente un antiparasitario, la misma molécula, vamos seleccionando cada vez más a parásitos que son resistentes. En el caso de una zoonosis, os podéis imaginar que si un día afecta ese parásito a un ser humano, cuando queramos tratar con ivermectina, que es un medicamento esencial, ya no va a ser eficaz y no vamos a poder, vamos a perder la eficacia de una herramienta, ¿vale? Entonces, hay que hacer un uso racional de los medicamentos siempre. Y en el caso de los antiparasitarios, todavía el tema de la resistencia no está teniendo tanta visibilidad como el tema de los antimicrobianos, como los antibióticos, pero el problema es el mismo, aunque venga con un poquito más de retraso. Entonces, estamos todavía a tiempo de evitar este problema, ¿no? ¿Cómo hacemos un uso racional de los antiparasitarios? Pues debemos, por un lado, reservarlos para problemas que no tengan otra solución, no podemos utilizarlos al punto. Y haciendo tratamientos estratégicos, ¿vale? Hay que utilizar en cada caso, según el problema que tengamos, la molécula adecuada, a la dosis adecuada, a los animales que la necesiten, porque no tienen que necesitar todo el rebaño en tratamiento. Y en el momento y en el lugar adecuado.
hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿vale? Y luego, si queremos proteger el medio ambiente, que como hemos dicho, nos beneficia a todos, a los ganaderos bastante, es muy interesante que los animales se queden confinados mientras están liberando la molécula en la heces, ¿vale? Para que no se envenene el campo, para no intoxicar a los escarabajos. Y perder todas estas funciones ecológicas que comentaba antes, ¿no? Entonces, en el caso de la ivermectina, por ejemplo, son 21 días. No es sencillo, pero es algo, bueno, ojalá fuera sencillo, ¿no? Además, voy a contar que el tema del desarrollo de resistencia, curiosamente, cuando no utilizamos ivermectina, las poblaciones de parásitos que están en los excrementos, el 90% se destruyen porque los escarabajos disgregan, luego llega un depredador y se come las larvas de nematodos. Los hongos nematófagos también se cargan larvas de nematodos. La radiación solar también, pero si se queda la planta completamente intacta, esos excrementos son refugio para los parásitos que encima son resistentes al tratamiento con ivermectina, ¿no? Encima, si tenemos un pasto que está lleno de excrementos y los animales están comiendo entre un excremento y otro, esas larvas van a ir acercándose y van a tener mucho más contacto y muchas más posibilidades de infectar a los predadores, ¿no? En todo esto el veterinario tiene un papel muy importante, ¿vale? Porque nos tiene que decir, le tiene que decir a los ganaderos qué parásitos hay, en qué cantidad y si son un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con controles rutinarios a los animales de la explotación y además controles a todos los animales que entran nuevos a la explotación que pueden estar trayendo enfermedades de fuera, ¿no? A los animales hay que hacerles diagnósticos, no se puede tratar sin saber si tenemos un problema o no para empezar, ¿no? Y luego qué problema tenemos. Entonces, para diagnosticar hace falta un conocimiento de la explotación, una anamnesis, que son unas preguntas que se hacen. Se deben explorar los animales y también las instalaciones, se debe conocer el contexto completo de la explotación. Y una herramienta muy importante son los análisis coprológicos. Los análisis de heces nos van a decir qué especies de parásitos tenemos, en qué cantidad, y en conjunto con los otros datos nos van a decir, vale, pues tenemos un problema o no tenemos un problema, no hace falta tratar, ¿vale? Hay otros análisis que pueden ser interesantes dependiendo del contexto, pues si tenemos sarna, unos raspados cutáneos, unos frotis sanguíneos, si creemos que puede haber enfermedades, unas enfermedades que transmiten las garrapatas, que están en los glóbulos rojos. Luego, por otro lado, las necrosis también nos van a dar mucha información y el contacto con los mataderos también es muy interesante, porque en los mataderos se ven muchas cosas que pueden ser relevantes para la exploración. Ellos al final están haciendo ya unos diagnósticos que si nosotros como ganaderos tenemos esa información, nos va a permitir trabajar mejor en la explotación, ¿no? Entonces, si sabemos, si tenemos datos sanitarios, vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder llevar mejor la explotación, que sea más rentable y que sea más viable, ¿no? Económicamente. El veterinario tiene que hacer un asesoramiento integral en función de todos estos datos sobre la alimentación, sobre la selección genética de los animales, que es muy importante seleccionar animales que son resistentes a las enfermedades endémicas. Y luego tiene que recomendar unas medidas de manejo que se adapten a cada situación, ¿vale? Y bueno, ya una vez que hemos establecido las medidas de manejo, unas medidas preventivas, tenemos a los animales bien alimentados, pues podemos ver si hace falta o no, en ciertos casos, un tratamiento. Y en el caso de que sea necesario, se debe aplicar un tratamiento para evitar problemas mayores, pero solo en caso de que sea necesario, teniendo pues, el mayor cuidado posible. Y cuidado no solo con nuestros animales, sino con el medio ambiente también. Además, el veterinario está obligado a informar sobre los efectos adversos de los medicamentos, no solo sobre los animales, sino sobre el medio ambiente también, ¿vale? La legislación sobre farmacovigilancia le da la misma importancia a los efectos adversos sobre las personas, sobre los animales o sobre el medio ambiente de los medicamentos, ¿vale?
Ahora, vamos a ver cómo podemos prevenir solo mediante manejo pues una gran parte de los problemas, ¿no? Pues por un lado, realizar cuarentena, ¿no? Lo que hacíamos con el COVID, si un animal está enfermo o un animal ha estado expuesto a ciertos riesgos sanitarios, pues lo ponemos en cuarentena. Se lo hacemos a los nuevos, a los enfermos, a los que hayamos visto que tienen altas cargas parasitarias, ¿no? Para evitar que infecten a los demás. Y también a los que han estado en concentraciones ganaderas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay varios eventos culturales en los que se junta mucho ganado, ¿no? Pues cuando vuelven de estar estos animales juntos, si han ido solo algunos animales, pues es interesante tenerlos separados para ver si manifiestan algún síntoma antes de volver a juntarlos con todo el rebaño. La limpieza y la desinfección de los locales y demás materiales es esencial, ¿no? Cuanto más frecuentemente lo hagamos, pues mejor. Controlar también la higiene de la comida y el agua en su almacenamiento, no solo a la hora de proporcionársela. Hay que tener más cuidado con los animales jóvenes y con los viejos, con los que tienen alguna otra enfermedad y alrededor del parto que también la inmunidad baja. ¿Vale? Cuanta más información tengamos de nuestra explotación y de lo que vamos haciendo, pues mejor vamos a poder trabajar en un futuro pues, en base a las medidas que vamos tomando y a los resultados que vamos teniendo. Si no tomamos datos, no podemos saber si una medida que hemos tomado ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Sí. Y evitar el estrés en general, por ejemplo, el hacinamiento o los cambios de grupo de los animales que les provocan mucho estrés. Es muy importante la alimentación, ya lo hemos dicho, entonces, según la especie con la que trabajemos, tenemos que conocer sus necesidades nutricionales y cubrirlas, ¿vale? Es importante que tengan una dieta variada igual que nosotros, ¿no? Forrajes policíticos consisten en forrajes con más de una variedad de plantas. Cuanto más variedad nutricional tengan, mejor van a estar. La dieta tiene que adaptarse a la etapa vital, la raza autóctona. Además van a aprovechar muy bien los recursos alimentarios que tienen en su zona, ¿vale? Y una cosa muy interesante que se hace en algunas zonas es llevar a pastar a los animales por ejemplo, cuando acaba la primavera y cuando acaba el otoño, que son los momentos en los que más parásitos vamos a tener, llevarlos a pastar a zonas en las que haya una gran concentración de plantas con efecto antiparasitario, ¿vale? Porque, por ejemplo, las aromáticas por lo general tienen efecto antiparasitario, los brezos tienen efecto antiparasitario. Si tenemos a los animales 2 días comiendo solo aromáticas, se van a desparasitar. Así, de sencillo, pero también tenemos que llevar un control, no podemos hacerlo tampoco y confiar en que eso vaya a ser así. Es muy importante llevar un control. También, ligado a esto, conservar los conocimientos ancestrales es muy interesante, porque si os dais cuenta, hace 80 años no existían las moléculas antiparasitarias y en la región mediterránea se lleva practicando la ganadería 7.000 años. ¿No? O sea, nos hemos pasado prácticamente 7.000 años haciendo ganadería sin utilizar moléculas antiparasitarias, o sea que es totalmente posible. Y luego tampoco debemos menospreciar el conocimiento que tienen los animales de su territorio y del uso de plantas, ¿no? Entonces, adquirir animales de tu zona es interesante porque los animales ya van a conocer qué plantas pueden comer, cuáles les van a desparasitar, cuáles van a crecer mejor de cierta forma. Ellos tienen un conocimiento y se lo transmiten de forma social, además. Y ahora hay un recurso muy interesante que son los suplementos como bloques de sal que llevan extractos de plantas con efecto antiparasitario que nos pueden ayudar, por ejemplo, a mantener una salud intestinal buena y a prevenir algunos problemas parasitarios, ¿no? Es muy importante también que el animal tenga un buen sistema inmunológico, ¿no? Lo que os comentaba antes de que tenemos que mantener un equilibrio entre parásito y hospedador que sea pues, beneficioso para la producción y para el bienestar animal, ¿no? Entonces, para esto es muy interesante utilizar la raza autóctona, porque al final son animales que se han adaptado durante siglos a
al ambiente, y en el ambiente se incluyen los parásitos típicos del ambiente, las enfermedades endémicas, ¿vale? Entonces, por lo general, las razas autóctonas van a ser genéticamente más resistentes a los parásitos de su zona, ¿vale? Y vamos a tener, por lo general, menos problemas. En los animales jóvenes es muy importante que tomen el calostro y siempre que sea posible que tengan una lactancia natural. Lo que comentaba, en general, una alimentación de calidad. Tienen que estar, en general, sanos, no deben tener otras enfermedades, pero es importante también que se vean expuestos a los parásitos a lo largo de su vida, porque si no, su sistema inmune no va a aprender a defenderse de los parásitos. Si estamos sobremedicando desde que son pequeños, el día que se enfrenten a un parásito y no tengan la medicación, su sistema inmunológico no va a haber desarrollado las herramientas que tiene para defenderse de los parásitos, ¿no? Entonces, por eso tampoco es bueno sobremedicar. Y para evitar el estrés, de forma general, podemos hablar de las 5 libertades, ¿no? Para mantener un buen bienestar animal. Se considera bienestar animal cuando los animales están libres de hambre, de sed y de desnutrición, de temor y de angustia, de molestias físicas y térmicas, de dolor, de lesión y de enfermedad, y además libres de manifestar un comportamiento natural, ¿vale? Un animal que no tenga estrés, su sistema inmunológico va a estar mucho más preparado para combatir una enfermedad parasitaria y mantener una carga parasitaria baja de un parásito que va a estar en el medio ambiente. Y luego, ¿cómo podemos controlar el ciclo parasitario? Lo podemos dividir en 4 puntos, ¿no? Por un lado, minimizar la contaminación de los pastos, ¿vale? Pues si utilizamos razas autóctonas que liberan menos carga parasitaria a los pastos, vamos a reducir esa contaminación. No debemos sobrecargar de animales el campo. El pastoreo móvil es muy interesante porque no se consigue reproducir el ciclo completo, no le da tiempo al parásito de desarrollarse y poder parasitar a otro animal. Entonces se recomienda, por lo general, para que no se puedan realizar estos ciclos de forma completa, tener a los animales en un sitio y no volver a meterlos ahí, o sea, tenerlos en un sitio un máximo de 6 días y no volver a meterlos en el mismo sitio hasta 80 días después. De esta manera el pasto se va a limpiar, van a morir la mayoría de los parásitos que están ahí y luego cuando volvamos a entrar pues no vamos a tener problemas de contaminación por parásitos, ¿no? Y es importante que cuando saquemos a los animales, los saquemos a todos para que no haya ciclos parasitarios reproduciéndose por pocos animales que tengamos, ¿vale? Por otro lado, debemos evitar el desarrollo de los parásitos en los pastos, ¿no? Que sobre todo se va a dar en la época de humedad y calor, la época óptima para los parásitos. Debemos evitar en la medida de lo posible que los animales pasten en zonas encharcadas. No debemos usar fitosanitarios que eliminen a los depredadores de los parásitos en el pasto, ¿vale? Porque si, por ejemplo, igual que la ivermectina, utilizamos otras moléculas, vamos a eliminar a una comunidad que se regula por sí sola. Si damos forraje como suplemento alimentario, es mejor darlo o vinificado o ensilado, porque esos procesos de conservación del forraje eliminan los parásitos. En general, evitar el encharcamiento y una medida interesante también es llevar primero a los pastos a los adultos para que se coman a los parásitos y ellos que tienen un sistema inmunológico más fuerte eliminen una gran parte de los parásitos del pasto antes de que entren los jóvenes, ¿vale? Otra medida muy interesante es que se roten especies dentro de la misma parcela, porque como habíamos dicho, no todos los parásitos parasitan a todas las especies. Entonces, si metemos primero caballos en una parcela y luego metemos vacas, las vacas se van a comer a los parásitos que han dejado los caballos y se los van a cargar, porque esos parásitos no son capaces de reproducirse dentro de una vaca, ¿no? Entonces, una especie puede eliminar los parásitos de otra especie siempre que no sean parásitos comunes, ¿no? Luego, por otro lado, debemos
parásito y el hospedador, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las garrapatas son mucho más activas durante el día. Entonces, se recomienda en zonas muy cargadas de garrapatas, pues mejor pastorear por la noche, ¿no? Es muy importante que si suplementamos lo hagamos en comedera y no en el suelo, porque los parásitos están en el suelo. Entonces, si los animales están comiendo al lado de los excrementos, lo que comentábamos, van a tener mucha más posibilidad de infectarse. Y en general, evitar que los animales tengan que pasar cerca de los excrementos, ¿no? Y por último, evitar que los parásitos puedan establecerse en el hospedador. Y esto lo vamos a hacer por lo que comentaba antes, de favorecer una inmunidad fuerte en el hospedador. Y la biodiversidad de los pastos también es muy importante, porque los animales van a automedicarse, por lo que os comentaba antes. Los animales son capaces de seleccionar las plantas que mejor les vienen en cada momento. Y cuando tienen las cargas parasitarias, seleccionan plantas que tienen propiedades antiparasitarias, ¿no? Esto solo lo van a poder hacer si en el pasto tenemos una diversidad de plantas que permita esto. Por último, quería comentaros que hay también alternativas de tratamiento, ¿no? No solo de prevención mediante manejo. La fitoterapia es una alternativa muy buena. La fitoterapia es el tratamiento con medicamentos a base de plantas, ¿no? Tradicionalmente se han utilizado muchísimo, lo que pasa es que esos conocimientos tradicionales se están perdiendo. Entonces, es muy importante, por un lado, conservar esos conocimientos y luego, por otro lado, la ciencia está avanzando también en estudiar por qué esos medicamentos a base de plantas son eficaces y si también son seguros, ¿no? Porque no tendrían por qué serlo, pero se está estudiando y ahora mismo hay un montón de principios activos que se conocen y un montón de medicamentos a base de plantas que nos permiten proporcionarlos con la misma calidad y seguridad y eficacia que si proporcionáramos un medicamento de síntesis, como la ivermectina, ¿no? Además, se han hecho, bueno, en nuestro grupo hemos hecho estudios en los que se ha evaluado la toxicidad para los escarabajos de algunas de estas moléculas que abundan y que tienen efectos antiparasitarios y los resultados han sido que a enormes dosis que tienen un efecto antiparasitario brutal, a los escarabajos no les producen toxicidad, ¿vale? Pero lo interesante de la fitoterapia es sobre todo que cuando tú proporcionas un extracto de una planta, no estás proporcionando solo una molécula, estás proporcionando un conjunto de moléculas que actúan combinadamente y algunas tienen efectos antiparasitarios y otras tienen efectos inmunomoduladores. Esto quiere decir que favorece, por ejemplo, que el cuerpo tenga una capacidad de curación más rápida, ¿no? Que llegue más sangre a la zona, que se establezca un mecanismo inmunológico en lugar de otro para combatir a los parásitos, ¿no? Hay muchísimas moléculas, entonces al ser tantas moléculas es imposible que un parásito desarrolle resistencia, ¿vale? Porque no es solo una molécula que se seleccione genéticamente, ¿no? Entonces esto es muy importante para los veterinarios. Yo soy veterinaria y a mí no me han enseñado en la facultad a usar fitoterapia, pero es interesantísimo en un contexto en el que cada vez hay más resistencia a los antiparasitarios y a los antibióticos. Y nada, pues evidentemente hay que conocer los efectos de las plantas y tenemos mucho que estudiar para poder tratar con estas herramientas, ¿no? Algunos ejemplos, pues por ejemplo, para tratar las sarnas, algunas plantas que tienen efectos son el cedro, la citronela, el ajo, el cinar, el geranio, para los ermitas, el ajo, los tomillos, el hinojo, para las moscas se han utilizado para repelerlas en el ambiente, en los establos se utilizaban mucho, por ejemplo, el tordisco en Granada, en mi zona.
Y hay otras herramientas también que podemos combinar, como los hongos nematófagos, que son las esporas que se incorporan al pienso y luego en los excrementos crecen estos hongos que se comen a los parásitos y reducen mucho la carga parasitaria en el pasto, ¿no? Y ya está, hay un montón de documentos acerca de este uso de plantas, desde más populares hasta más técnicos, y esos recursos están ahí. Y ya está.